Qué bonito saludar y ser saludado, decían en Bogotá. Ha sido un momento muy bonito para alabar a Dios en esta mañana, para reconocer su grandeza, para pensar en su amor. Y ahora es momento para meditar unos minutos en una porción de la Biblia. Así que les voy a invitar a que busquen en la Biblia un pasaje que está en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, vamos a leer solamente un versículo, así que si ustedes lo pueden buscar allí en su Biblia o en el móvil o aquí en la pantalla, lo podemos mirar para que lo tengamos en mente en esta mañana para meditar en este pasaje. Lucas capítulo 24, versículo 35. Lucas 24, versículo 35. Lo voy a leer yo primero y luego les voy a invitar a que me acompañen y lo leemos todo, ¿de acuerdo? Entonces dice así: entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Qué tal si lo leemos todos en esta mañana? A la cuenta de 3, ¿vale? Muy bien. 3. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Les voy a invitar a que hagamos ahí sentaditos una oración a Dios. Y vamos a pedirle que Él nos hable a nuestro corazón. Este pasaje bíblico y algunas verdades que pueden salir de él sean como un vaso de agua a un sediento. Sean como esa palabra que necesitamos escuchar hoy y que nos va a servir para meditar en ella durante la semana que comienza. Así que oremos a Dios. Dios Todopoderoso, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado de reunirnos hoy para alabarte, para compartir con nuestros hermanos y también para escuchar tu palabra. En esta mañana, Señor, te pido que abra nuestro corazón para que tu palabra haya cabida en él, para que lo que hoy vamos a pensar, de lo que hoy vamos a hablar, sean palabras tuyas que llegan directo a nuestro corazón y que como una semilla caiga y luego crezca y luego dé fruto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Pues predicamos en el nombre de Jesús en esta mañana. Yo he preparado unas imágenes. Ahí, esta es la primera imagen. ¿Alguien la reconoce? Sí, ahí. ¡Ah! A ver, ¿quién la reconoce y qué es? Allá un antequerano levantó la mano. Vamos a escuchar al antequerano. ¿La alcanzaba de dónde? De Antequera. Muy bien, entonces la reconocieron. ¿Y esta? ¿Alguien la reconoce? Oh, otro antequerano ya levantó la mano. Manuel, ¿qué es? Los dólmenes de Antequera. A los que no somos de Antequera, vamos a pedirles a los de Antequera que alguna vez nos lleven a conocer los dólmenes de Antequera. Porque vamos a cumplir nosotros 2 años y no los conocemos. Pero podemos ir, así que lo han reconocido. Esta, ¿alguien la reconoce? ¿Alguien la reconoce? Allí. Monserrate. Ahí sí no se ríen. Monserrate es un monte muy bonito que hay en una ciudad muy bonita que se llama Bogotá. Claro, Monserrate. Desde cualquier lugar de Bogotá uno siempre mira al Cerro del Oriente y ahí está Monserrate, que es esa iglesia, y el fondo, así esa es Bogotá. Tocaba, ¿no? Tocaba siempre sacar algo. ¿Y esto qué es? ¿Alguien la reconoce? Allá levantaron la mano. ¿Cómo se llama? El Cristo Redentor. ¿Y queda dónde? En Brasil, muy bien. Entonces, busqué fotos para reconocer. Y esta creo que es la última. ¿Alguien la reconoce? El Golden Gate, allá. Muy bien.
¿Paco ha ido? San Francisco. Vea, la ciudad, claro, la ciudad de Paco. Muy bien. La palabra que he mencionado durante todas las imágenes es esta, reconocer. Y hoy vamos a hablar de esa palabra, ¿de acuerdo? Reconocer. Hemos leído un pasaje que está en Lucas capítulo 24. Les voy a invitar a que tengan su Biblia abierta porque vamos a estar revisando este capítulo y algunos versículos de manera específica. Lucas fue un médico. Aquí tenemos varios profesionales de la salud que nos acompañan en esta mañana. Y los médicos tienen una particularidad y es que estudian el cuerpo humano con el método científico, es decir, de manera estructurada. Aprenden a conocer el cuerpo a partir de un estudio exacto. Una cosa después de la otra, analizan causas y consecuencias. Lucas era médico, un médico del primer siglo. Así que después de algunos años de haber conocido y haber creído en Cristo, junto a los viajes que acompañó a Pablo, le escribe dos libros, llamémoslo así, a un amigo suyo que se llamaba Teófilo. Y eso es lo que conocemos como el Evangelio de Lucas y luego Hechos de los Apóstoles. Y en el Evangelio de Lucas y en Hechos de los Apóstoles se ve la rigurosidad. En Lucas capítulo 1 dice que él va a escribir la historia en orden para que Teófilo la crea y crea que lo que ha creído es la verdad. El capítulo 24, la imagen se salió mal. La idea era que apareciera la tumba vacía, porque el capítulo 24 es el capítulo que Lucas dedica para hablar de la resurrección. Hace algunas semanas estamos recordando la muerte de Jesús y su resurrección. Estamos dentro de los 50 días que pasó después de la resurrección hasta el día de Pentecostés. Entonces, en este capítulo 24, Lucas pone en orden unos momentos específicos de la resurrección. Son particularmente 4, para que los tengamos en mente. Desde el versículo 1 hasta el versículo 12 de este capítulo, Lucas nos cuenta acerca de unas mujeres que fueron el domingo por la mañana a ver el sepulcro. Y allí lo encontraron vacío. Y encontraron 2 hombres que se les aparecieron y tuvieron una conversación con ellas. Luego ellas van y les dicen a los demás discípulos, y aquí viene la segunda escena, que es Pedro. Pedro, al conocer o al escuchar la historia, sale corriendo al sepulcro y cuando llega lo encuentra vacío. Eso es lo que nos cuenta Lucas. La tercera escena es en la que quiero que hoy meditemos. Está desde el versículo 13 hasta el versículo 35. Y es lo que conocemos como el camino a Emaús. Y sobre ella les voy a invitar a que meditemos. Ya lo habían pasado. Muy bien. Lucas 24, del 13 al 35. La historia la vamos a leer y vamos a identificar 8 momentos importantes. El computador de aquí es más inteligente que yo porque cambió la presentación. Los colores eran distintos. ¿Y esa foto alguien la reconoce? Es un pueblo muy bonito. Mollina. Claro que sí. Ahí se ve mejor. Vamos a recorrer la historia en 8 momentos entonces. Esos eran 2 personajes. Uno de ellos se llamaba Cleofas. El otro no sabemos su nombre. Iban de Jerusalén a Emaús, que en Jerusalén era donde había sucedido todas las últimas noticias. Jesús había sido apresado, había sido juzgado y había sido crucificado, todo en Jerusalén. Y Emaús quedaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Mollina está a 15 kilómetros más o menos de Antequera. Entonces, Emaús estaba a 11 kilómetros, un poquito más cerca de Jerusalén. En esa época, pues no habían los coches de
de hoy en día, así que muy seguramente estos dos hombres iban de Jerusalén, que era donde había sucedido todo, hacia Emaús a pie. Iban caminando y con cara de tristes. Eso es lo que nos dice Lucas. Iban caminando y además allí nos dice que iban conversando. Iban conversando acerca de lo que había sucedido. El versículo 15, lo pueden ustedes ver en la Biblia, dice que mientras hablaban y discutían entre sí, o sea, no solamente estaban conversando de las últimas noticias, sino que estaban en medio de una discusión porque querían entender qué era lo que había sucedido. Dice que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Así que aquí surge un encuentro. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Jesús aparece con ellos en el camino, pero por alguna razón ellos no reconocen a Jesús. Recuerden que la palabra que estamos hablando hoy, ¿cuál es? Reconocer. Así que Jesús entra a la conversación y les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y aquí entonces hablamos de un sentimiento. Estaban ellos tristes precisamente porque después de 3 años y medio habían estado con Jesús. Lo habían conocido y sus esperanzas estaban puestas en Él, como más adelante ellos mismos lo van a decir. Creíamos que era el Mesías, pero ha muerto y no lo hemos vuelto a ver. Así que la tristeza llenaba sus corazones. Allí estaban ellos con esa emoción, con ese sentimiento. Respondió Cleofas y le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Y Jesús, de una manera muy inteligente, porque es Jesús, le dice: ¿qué cosas? Y ellos le respondieron: de Jesús Nazareno. Y aquí viene toda la explicación que nos pone a pensar un poco en lo que ellos tenían en sus mentes y de lo que estaban hablando. De Jesús Nazareno, un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos le reconocían a Jesús esas cosas y que le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Hasta ahí la noticia terrible. Y aquí viene un pero. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. La esperanza estaba puesta en Jesús. Pero nosotros esperábamos, era un varón que hablaba muy bien, que hacía milagros, que lo reconocíamos, pero nosotros esperábamos, y lo crucificaron, y nosotros esperábamos que Él era el Mesías, que era el que nos iba a redimir. Y ahora, además, como si esto fuera poquito, dicen estos hombres, además de todo esto, hoy es el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto de ángeles, que habían visto visión de ángeles, a quienes dijeron que Él vive. Y algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. En la respuesta hay 2 peros. En la respuesta que esos hombres dan acerca de la historia. Acerca de Jesús, lo crucificaron, pero nosotros creíamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además, unas mujeres fueron y no encontraron el cuerpo. También fue Pedro y tampoco lo encontró, pero a Él no lo hemos visto. En la historia que ellos van contando están los hechos, los acontecimientos, y siempre hay unos peros. Esos elementos de los que voy hablando lo vamos a conectar más adelante con algunas cosas. Y ahora en la conversación viene el turno para que Jesús le responda.
Así que Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Me llamó mucho la atención la respuesta de Jesús. Hay un asombro. ¡Oh! Como si Jesús se tomara la cabeza. ¡Oh! Le dice insensatos primero. La palabra insensato es como falto de inteligencia. Anoeos es la palabra en griego, una alfa privativa. Noeo es pensar y el a es que no piensan. Y la frase que sigue es tardos de corazón para creer. Esa expresión no es muy común en la Biblia. Les invito a que la pensemos. Tardos de corazón. Lo del corazón uno lo entiende. Pero ¿qué significa ser tardo de corazón? Si a mí me dijeran tardo de cerebro, yo lo entiendo. O sea, que mi cerebro piensa más lento de lo normal. Pero tardo de corazón, yo no creo que signifique que ellos tenían problemas cardíacos y su corazón latía más lento. No creo que vaya por ahí. Tardo de corazón para creer. ¿Cómo? Poca fe. Pero le pudo haber dicho, oh insensatos y oh incrédulos. Pero le escogió las palabras, tardos de corazón. Habéis tardado en creer. Me está ayudando Miguel. Y cuando yo leí lo de tardo, pensé en una tortuga. Una tortuga se demora mucho en llegar, aunque llega. ¿Será que a veces somos insensatos? ¿Tenemos el corazón retardado? ¿Somos tardos para creer? Vamos a hacer aquí una pausa. Imaginémonos, las damas que están en esta mañana, que son ustedes las que van al sepulcro y lo encuentran, vacío, y encuentran a los dos ángeles que les dicen esto. ¿Creerían ustedes? Ahora los caballeros. Pensemos que somos Pedro y que salimos corriendo y llegamos al sepulcro y lo que esperamos encontrarnos es a Jesús resucitado. Y nos encontramos una piedra movida y unos lienzos adentro. ¿Creeríamos que Jesús ha resucitado? Lo han robado. Dice Lucas que Pedro regresa pensando, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Y luego también Lucas nos dice que cuando las mujeres regresaron y le dijeron, nos encontramos dos hombres que nos dijeron que era resucitado. Dice que los hombres no les creyeron a las palabras de las mujeres. ¿Será que si todos vamos por el camino a Maús, también tendríamos las mismas dificultades de estos dos hombres para creer en lo que la Escritura había dicho? Porque la acusación de Jesús o el llamado de atención de Jesús va apuntando a eso, a que ellos en ese momento, y creo que nosotros hoy también, somos un poco tardos para entender y tardos también de corazón. Tardos de cerebro y tardos de corazón. Es decir, que la noticia de Jesús, de su resurrección, apuntaba a dos lugares del cuerpo, a la mente y al corazón. La mente, aquel espacio donde entendemos las cosas, donde está el pensamiento lógico, y el corazón, que no es exactamente nuestro corazón que bombea sangre, sino aquel corazón que siente, aquel corazón que está en el interior. Así que Jesús les dice que no entienden las cosas y que son tardos de creer. Lo que viene después es una enseñanza
bíblica por parte de Jesús. Jesús comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, Jesús tomó lo que hasta ese momento tenían como Biblia, o sea, los profetas y la ley, y comenzó a explicarles que era necesario que Jesús fuera crucificado, pero que al tercer día iba a resucitar. Y ese mensaje era el que ellos debían entender y creer con un corazón veloz. ¿Me hago entender? Si antes era tardo, necesitamos que sea veloz. Han llegado a Emaús en el camino que estamos recorriendo. Así que lo que va a suceder ahora es una experiencia para seguir allí con los tópicos que íbamos hablando. Es tarde y Jesús hace como que se va a seguir el camino. Y estos dos hombres le dicen, no, quédate con nosotros, por favor. Ya es tarde, la noche ha entrado. Quédate con nosotros. Así que Jesús acepta y entra a la casa de ellos. Seguramente después del viaje tienen que organizarse y llega el momento de la comida. Llega el momento de la cena. Y en la cena sucede algo especial, como sucede muchas veces en nuestra cena. Porque la cena tiene algo de personal, algo de intimidad. En muchas ocasiones Jesús iba a cenar a la casa del fariseo, ¿lo recuerdan? Un fariseo lo invita, él llega y está allí, va a cenar y aparece una mujer y un Jesús pies. Está en la cena. Jesús entra a la casa de, iba a decir Bartimeo, pero no es Bartimeo, Zaqueo. Entra a la casa de Zaqueo y allí también hay una cena. Jesús se va a despedir de sus discípulos y lo que organiza es una cena. Y el próximo domingo, primer domingo de mayo, tendremos aquí un almuerzo, pero no es cena, hay comida. Y en la celebración la pasamos muy bien comiendo. Porque en la comida, en el compartir, somos nosotros. Somos lo que somos. Hay un dicho mexicano, que para representar que alguien entra a la casa y va hasta lo profundo de la casa se metió hasta la cocina. Aquí, ¿cómo lo dicen? También, aquí también, vale. Como que alguien que va entrando a la casa y no se queda en el salón, sino que va hasta donde tenga que ir, hasta la cocina, que antes las cocinas quedaban al fondo. Así que Jesús aquí entra, no lo dice Lucas, esto John habla hoy, la versión John habla hoy, Jesús entra hasta la cocina. Han preparado la cena y después del viaje, después de caminar 11 kilómetros, se sientan a comer y Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y es ahí cuando ellos lo reconocen. Quiero terminar ya el sermón, voy a mencionar la conclusión. Yo creo que en nuestra vida tenemos una oportunidad maravillosa para que Jesús entre a lo profundo de nuestra vida y que nosotros lo podamos reconocer. Así que estos hombres ahí, cuando Jesús está partiendo el pan, es cuando lo reconocen. Y dice Lucas que Jesús desaparece de inmediato. Y ellos se miran y hacen un comentario y es una pregunta entre ellos. Está en el versículo, si alguien lo encuentra por mí,
32. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Se acuerdan que antes hablamos de corazón lento? Pues aquí ellos hablan de un corazón ardiente. Así que las palabras de Jesús hallan plena cabida en sus vidas. Y lo que antes era lento y tardo, ahora arde. Y lo que a ellos antes no entendían, ahora lo entienden. Y eso es Jesús en la vida del ser humano. Y eso es Jesús. Levantándose en ese mismo momento, en la misma hora que sucedió esto, 11 kilómetros después del viaje, se levantan y regresan otros 11 kilómetros y van hacia Jerusalén. Hallan a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, y les dicen: ha resucitado, ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Entonces ellos contaban todas las cosas que les habían sucedido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Reconocer a Jesús. En la historia hemos pasado por distintos momentos. Está el momento del camino, ellos van hacia Emaús, se van alejando de Jerusalén, y eso tiene unos significados bastante particulares, porque de alguna manera Jesús estaba en mente de ellos en el sepulcro en Jerusalén, y lo que están haciendo es alejarse de esa noticia. En el camino van conversando y allí tienen un encuentro, y en la conversación surge sus circunstancias, lo que están viviendo, surge su sentir, y ellos tienen una experiencia, y de la experiencia surge el reconocimiento. Y cuando han reconocido a Jesús, entonces toman la decisión de regresar a contar lo que han vivido, es decir, que quedan con una misión. ¿Alguna vez a ustedes les han llamado y sin reconocer el número han reconocido la voz del que les está hablando en la línea? Eso es reconocer. Creo que todos en la vida hemos tenido un músico o un cantante favorito, ese que hemos escuchado muchas veces. Ustedes, si escucharan una canción de ese cantante, ¿podrían reconocer su voz? Ustedes dicen: ay, mire, este es tal. Pues les voy a contar una historia. En mi adolescencia, mi cantante favorito era Marcos Witt. ¿Alguien por ahí ya? El primer cassette que me regalaron, yo tendría unos 13 años, me lo regaló un chico de la iglesia, por un comentario que yo hice, porque Marcos Witt sacó una canción que decía: Señor, hazme un radical. Y era un rock, y a mí pues el rock me ha gustado. Señor, hazme un radical, como el águila a volar. Entonces, en algún conversatorio ahí de la iglesia, yo dije: ay, me gustaría tener el cassette. Y un chico me regaló el cassette. Entonces yo fui y lo puse muy contento. A mi papá no le gustaba Marcos Witt, entonces me botó el cassette. Vaya. Pero me gustaba Marcos Witt. Y en el mejor momento, ahí no pasó. Si alguien me ayuda ya. Y ahí está. Marcos Witt con un chico guapo, elegante, muy inteligente. ¿Sí lo reconocen? Se parece a mí.
Cuando miraban la foto me decían, ve, se parece, se parece. Entonces, eso fue en el año 2003, en abril del 2003, hace 20 años. Marcos Witt fue a Bogotá a unas conferencias. Yo estaba joven y ya estaba en la universidad, ya escuchaba a Marcos Witt, ya había superado lo del cassette de mi papá, así que fui y como pude me metí y le pedí el autógrafo no sé qué pasó y nos hicimos esta fotografía. Y la guardo como recuerdo. Y cada vez que lo escucho, lo reconozco. Reconozco su voz y también sus canciones. Tu fidelidad es grande, renuévame, Señor. Iba a tocar el piano, pero no voy a quedar aquí. Tus ojos revelan que yo. Ya cuando estábamos de novios, una chica muy linda, sí, todos la miran a ella misma, sí. Fuimos a un concierto. Marcos grabó Sobrenatural. Habló mucho de la fe en ese concierto. Y fuimos los dos. Llegamos tarde a la casa, como a las 11:30, y mi suegra, bueno, la mamá de ella, estaba enojada porque no llegábamos del concierto. Y donde lo escucho, lo reconozco. Así que en esta mañana podríamos pensar en nosotros, en Centro Cristiano Antequera. Y preguntarnos si podemos reconocer a Jesús. Porque de una u otra manera, en nuestras vidas, también pasan algunos de esos 8 momentos. Nuestra historia coincide con los momentos de estos 2 hombres de camino a Emaús. Todos nosotros estamos viviendo un camino, vivimos la vida. Unos aquí en su tierra, otros hemos migrado desde tierras lejanas y vamos en nuestro camino. Y en ese camino vamos teniendo encuentros. Y en esos encuentros se van dando conversaciones. ¿De qué hablamos nosotros? El martes hubo mercadillo en Mollina y fui a comprar manzanas. Y había un hombre allí y su conversación giraba en torno a que no llovía, a que todo estaba muy caro. ¿Y cómo se va a poner esto? No vea. Esa era su conversación. Pero más allá de lo que hablamos con la gente, hay conversaciones internas que también muestran nuestra circunstancia, muestran lo que vivimos hoy. ¿De qué hablas contigo mismo? ¿Qué circunstancia estás viviendo hoy? ¿Hay alguna preocupación? ¿Hay algún temor? ¿Hay algún dolor? ¿Cuál es su sentir en esta mañana? Lucas nos dice que estos hombres iban tristes. Y muchas veces nos sucede lo mismo. Vamos tristes por la vida, preocupados, ansiosos. Es difícil llegar al final de mes. Es difícil pensar en el dolor que tengo. Es difícil pensar en la familia que he dejado. Es difícil pensar en cómo voy a seguir mis estudios. Es difícil pensar en la vida. Así que ese sentir está en nosotros y lo hablamos con nosotros mismos. A veces lo compartimos con otros. Pero en esta mañana hay una esperanza y es que podemos tener una experiencia con Jesús. Y eso es algo bonito. Eso nos da una luz en medio de la oscuridad.
Eso nos brinda la oportunidad de pensar que en Jesucristo podemos tener salvación, que en Él o que Él es la luz que puede iluminar nuestra vida y cambiarnos por completo. Pero la experiencia tenemos que permitir que suceda. Imagínate que Jesús está aquí hoy y va a hacer que pasa. Y tienes la oportunidad de decirle, ya esta tarde, entra a mi casa, quédate con nosotros, quédate conmigo, te necesito. Alguien dijo que Jesús era un caballero y que Él no entraba a nuestro corazón tumbando la puerta con una patada. Él está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre su corazón, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. No tiene sentido que salgas hoy teniendo el mismo sentir, la misma circunstancia y sin haber vivido la experiencia de que Jesús entre a tu corazón. Si sales por esa puerta y te vas con las cargas que has venido, pues eres un insensato y un tardo de corazón para creer. Pero si hoy estás escuchando este mensaje y algo en tu corazón está ardiendo, te invito a que le abras la puerta a Jesús para que Él entre a tu corazón. Para que Él pueda entrar hasta lo profundo de tu vida y allí en la intimidad contigo, Él pueda ser tu proveedor. Él pueda ser tu Señor. Pueda Jesús entrar a tu vida y tomar el pan, bendecirlo, partirlo y que tú lo puedas reconocer. Todos necesitamos reconocer a Jesús. No sé si ustedes reconocieron al hombre que está allá en la foto. ¿Lo reconocen? Yo tampoco. Se metió en la foto. No lo reconozco porque antes no lo había conocido. Las imágenes que vimos al principio, los que la reconocieron porque antes ya las habían visto. Las canciones de Marcos Witt las puedo reconocer porque antes ya había escuchado a Marcos Witt. Así que a Jesús lo podremos reconocer cuando lo volvamos a conocer. Estos dos hombres en algún momento de su vida habían visto a Jesús ya partir el pan. Hay muchas experiencias que hemos pasado en la vida y de una u otra manera hemos conocido a Jesús. Pero la invitación es a que volvamos a conocerlo, a que lo conozcamos de manera mucho más íntima, porque no es posible conocer a Jesús sin intimidad, sin conversación, sin hablar con Él. La palabra que se usa para conocer es la misma palabra para reconocer, la misma raíz en griego, es la misma palabra que se usa en Génesis capítulo 3 versículo 1. Y conoció Adán a su mujer. Es ese nivel de intimidad el que necesitamos tener para conocer a Jesús. Es un nivel en donde yo abro mi vida y abro mi corazón para que Él entre a lo profundo, para que Él llegue hasta allí y sea para mí mi Dios, mi Señor. Y entonces mi vida se va a transformar por completo. Y entonces voy a tener una misión. Entonces voy a ir y voy a contarle a otros que yo he conocido y reconocido a Jesús. Palabras del apóstol
Pablo, y ya vamos a terminar. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y les cuenta esto. Dice, miren, yo oro a Dios para que se logre esto. Y allí está la palabra conocer. Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Dios, el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El conocer a Dios, conocer a Jesús, implica mi mente, mi comprensión, y también implica mi corazón. Hace 8 días Miguel nos enseñaba acerca de conocer a Dios. Nos decía que esto era algo de lo interno, que tenía que salir de algo personal. Así que en esta mañana la invitación precisamente es a que abramos nuestra vida y podamos dejar que Él entre a nuestro corazón y podamos reconocerle. Para terminar voy a leer una poesía, a ver si la reconocen. Pero sobre todo si reconocen la verdad que la poesía implica. No sé si está Elías. ¿Elías está? Los chicos de la música, si me acompañan y cantamos una canción. La poesía que voy a leer habla un poco de nuestra vida. Es otra manera de decir lo que he tratado de compartir en esta mañana. Que en resumen ha sido que vamos por la vida, que tenemos unas circunstancias y que Jesús puede entrar a nuestra vida y transformarla por completo. Eso fue lo que les pasó a los dos que iban caminando hacia Emaús, y eso es lo que puede pasar en nuestra vida. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad me puso en el jardín, puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Y el estribillo de la poesía, que es canción, dice: quiero conocer a Jesús. Y para que nos quede claro en nuestra mente y en nuestro corazón, para que nuestro corazón arda y no sea lento, se repite: quiero conocer a Jesús. ¿Alguien quiere conocer a Jesús esta mañana? ¿Por qué no estamos en pie y pensamos en lo que Dios ha hablado en nuestra vida? Mientras que el grupo canta la canción, yo quisiera invitarles a meditar esta mañana en si alguien necesita conocer a Jesús o reconocer a Jesús. Es posible que alguien no haya tenido una experiencia con Dios antes, así que este momento es un momento oportuno para conocerle. Pero muchos de los que estamos aquí ya lo hemos conocido. Así que sería bueno
que lo invitáramos a entrar a nuestra vida, que Él entrara hasta lo profundo de nuestro ser y partiera el pan. Y allí lo pudiéramos reconocer.